Aquí estamos de vuelta en vivo en Canal 9, son las 10:15 y estamos en el amplio living del centro con Sergio Massa. Gracias, Sergio, por estar con nosotros esta noche. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, arrancando por el tema de la semana, ¿cómo recibiste el fallo de la Corte Suprema sobre el tarifazo y qué te parece que puede pasar en el futuro con respecto a este tema? La verdad es que a mí el fallo me causó tranquilidad, satisfacción. Ayer y hoy con el intendente de Tigre justo estuvimos por el Día del Niño en 25 plazas de Tigre de distintos barrios charlando con la gente. Y me parece que además el freno al tarifazo trajo alivio en mucha gente. La sensación de que eso que parecía que se iba a comer el salario paró. El gobierno tiene una oportunidad ahora, que es la oportunidad de parar la pelota, retrotraer las cosas y pensar un nuevo cuadro tarifario atado a la realidad. Por los primeros movimientos que hicieron, ¿sentís que van a aprovechar esa oportunidad que decís que tienen o no? Mira, hay que ver esta semana. Yo te diría que el gobierno se conmovió por el fallo. Creo que en el fondo para muchos fue una sorpresa. Y me da la sensación que a partir del viernes de la semana pasada empezaron a trabajar en una senda de búsqueda de acuerdos. Me parece que esos acuerdos tienen sentido en la medida que se cuida el bolsillo de la gente. Porque vos tenés aumento de luz, aumento de gas, aumento de agua, pero a eso le tenés que agregar que aumentó la nafta, que aumentó el transporte, que aumentó la comida, que aumentaron los medicamentos. Y entonces lo que termina pasando es que la gente siente que cada vez le alcanza para menos. Y ese cada vez me alcanza para menos se traduce en términos de calidad de vida. El Estado tiene una responsabilidad y una obligación, que es la de ayudar, pero sobre todas las cosas la de cuidar la capacidad de compra en una economía donde 8 de cada 10 pesos son mercado interno. Nuestro PBI, nuestro producto, depende mucho de cuánto circula en nuestro cuerpo, en nuestra economía, de cuánta sangre circula. Digamos, si vos bajás la inflación enfriando la economía, lo único que haces es generar recesión. Y la recesión se paga con empleo en las pymes. Ahora, mencionás a las pymes y justamente ahí no hubo freno al tarifazo, ¿no? ¿Qué puede pasar con los comercios, con la industria, que van a tener que seguir pagando el gas al mismo valor, ¿no? A mí me parece que la oportunidad de parar la pelota y discutir tiene que involucrar a todo, absolutamente a todo. Industrial, residencial, comercial, teniendo en cuenta además la realidad. A ver, te lo voy a llevar un ejemplo claro. Un jubilado no puede pagar 8.000 pesos de gas. ¿Está? Pero tampoco puede pasar que una familia de altos ingresos, un empresario, pague 200 pesos de gas. Porque lo que terminamos haciendo, si no, es hood robbing. Termina el esfuerzo de la mayoría que no puede financiando a la minoría que puede. El que puede tiene que pagar. Y tiene que pagar al valor real. Ahora, la gran mayoría no puede. Y entonces lo que tenemos que hacer es construir parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Nivel de ingreso, control de medidores vía celular. Vos sabés que hoy existen programas que te permiten a vos y a cualquier familia en el celular hacer el seguimiento de cuánto venís consumiendo, para ir regulando además. ¿Qué pasa en casa cuando no estoy? Bueno, pero además establecer un límite. No puede pagar lo mismo un jubilado que un comerciante, no puede pagar lo mismo un comerciante que un empresario, no puede pagar lo mismo un docente que un empresario, pero tampoco un desocupado. Y lo que tenemos que hacer es parametrizar en función del poder de compra de cada sector de la Argentina. Y el otro gran tema, Argentina es un país federal con realidades muy distintas. Muy distintas. No es la misma temperatura la de Mar del Plata, Necochea, o el centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, Tandil, que la realidad de Formosa, porque tenés diferencias térmicas. Esas diferencias térmicas también tienen que estar reflejadas en la tarifa y en los cuadros, porque en definitiva es el nivel de intensidad que tiene el uso en función de la realidad geográfica, que es el otro dato de la Argentina. Bien, Diego y Mariana tienen muchas ganas de preguntarle cosas a Sergio Massa, pero antes de seguir con nuestra charla, lo invito a Sergio y a todos ustedes que nos están mirando a ver lo que sucedía el martes con el plenario de comisiones allí en el Congreso, la visita del ministro de Energía, Juan José Aranguren. ¿Participaste del plenario? No, no soy miembro de las comisiones. Participó obviamente la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, que el 27 de abril, vos fíjate cómo a veces las cosas cuando se hacen tarde y mal terminan empeorando un problema.
El 27 de abril, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, que es integrante de nuestro bloque, Liliana Schwinn, le dijo por carta, por escrito: ministro Aranguren, estas dos resoluciones nacen débiles jurídicamente porque no hay audiencia pública, nacen débiles políticamente porque no está mirada la realidad geográfica, por ejemplo. Lo invitamos al Congreso, a la Cámara de Diputados, no vino. El 9 de julio le mandé una carta al presidente de la República, planteándole lo mismo, exactamente lo mismo. Pare la pelota porque además, si no la va a terminar parando la justicia. Bueno, la terminó parando la justicia. ¿Es bueno esto? No. Es bueno desde el punto de vista de lo institucional, funcionan las instituciones en la Argentina. Pero es malo desde el punto de vista de la gestión, porque entre una cosa y la otra vamos a perder el año. Veamos la nota, lo vas a ver ahí el Vasco de Mendiguren bastante enojado también, parece, con la situación. Vemos lo que pasaba entonces el martes en el Congreso. Estamos en el anexo de la Cámara de Diputados, en un plenario que reúne a 5 comisiones. Está por llegar el ministro Aranguren. Fíjense la cantidad de gente que hay en este lugar. Vinimos muchas veces, nunca vimos tanta gente. Están ya, te diría, todos los diputados sentados esperando a Aranguren. Y también a Debido, pues Debido todavía no llegó. La situación energética que se llegó al 10 de diciembre, yo lo digo como industrial, era de extrema gravedad. Si el año que viene la economía, como dice el presidente, puede volver a crecer al 3%, no hay stock de energía para sustentar ese crecimiento. ¿Ustedes le dejaron una bomba? Todo el tiempo te dicen, o hacemos esto, o quiebra la economía, o paramos las obras públicas, o fundimos las provincias, o va a haber hiperinflación. Si hay algún problema, esta no es la solución. ¿Lo que se hizo hasta ahora fue gradual? Mirá, sí es gradual. Podría haber sido un poco menos, sí, seguramente. Ahora, si hubiese sido menos, la inflación tardaría más en bajar. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda quieren conocer a dónde fue la plata de 30.000 millones de dólares de subsidio pagado en los últimos 15 años que han llevado a la quiebra energética a la Argentina. Está ingresando JJ Aranguren, tiene una mochila, medio como de colegio, parece como que viene a rendir un examen, el hombre del momento. Se cumple con la obligación constitucional de explicar. ¿La idea es escuchar y a partir de eso hacer cambios o es un trámite burocrático y después seguimos como estábamos? En aquellas cosas que haya que cambiar, se cambiará. Yo estoy convencido que estamos en el buen camino. Bueno, se sentó Aranguren, pero el lugar de Debido, que ahí lo ven señalado con ese cartelito, sigue vacío. Finalmente vino Aranguren. ¿Qué se le va a plantear? ¿Por qué ha tomado estas medidas? ¿Cuál es la legitimidad de estas medidas? ¿Cuál es la legalidad de muchas de sus medidas? Problemas de ética vinculados a la compra de gas a Chile. Entonces me parece que tienen miedo. ¿Qué piensa de la ausencia de Debido? Más miedo todavía. El tarifazo ya está, es un título público. Lo que hay que ver... Pero eso ya es un paso, reconocerlo es un paso. Pero a ver, basta con abrir los medios, digo, así es como se está llamando a esto. Lo que es importante es reflexionar si efectivamente es así o no es así. Los diputados del Frente para la Victoria se están sacando fotos con los carteles que trajeron. Podemos ver que del lado de atrás son blancos. O sea que los carteles están apuntando solamente a las cámaras. Aranguren solamente ve pancartas blancas. ¿Se entiende? O sea, es para nosotros, no para él. ¿No hay algo de real en la herencia? Sí, montones de cosas, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros gobernamos 12 años y nunca pasaron estas cosas. Le pagan a los buitres por la herencia, toman deuda por la herencia, ponen el tarifazo por la herencia, devalúan un 60% por la herencia. Ahora, lo que yo te digo es que si uno mira cómo nos va a todos y cómo le va a unos pequeños grupos de grandes empresas, le va muy bien a ellos. O sea que la herencia es para algunos, para otros no. Bueno, está arrancando la exposición de Aranguren. Primero expone y después le hacen preguntas. Como la única verdad es la realidad. Acaba de decir que la única verdad es la realidad. Una frase de Perón. Si ustedes creen que se está beneficiando ahora a los que más necesitan, ¿por qué hay tanta gente descontenta con el aumento de tarifas? ¿Por qué hay tantos que manifiestan que no pueden pagarlo, que les come gran parte del sueldo? Yo creo que se generó una paranoia en muchos sectores de que va a venir tarifas impagables. 500 pesos por mes al 87% de los usuarios no nos parece impagable y nos parece exorbitante si uno lo compara con lo que sale el cable, con lo que sale internet, con lo que sale la tarifa de celular. ¿Ustedes creen que están beneficiando a los que menos ganan? Porque hay
más allá de lo que pueda decir el Frente para la Victoria, un reclamo social bastante fuerte. Por supuesto que hay un reclamo social y lamentablemente uno no sale de esto por arte de magia. Este es el peor momento y por eso estamos absolutamente atentos y tomando las medidas que estamos tomando. Aumento de jubilaciones, aumento de asignaciones por hijo, la devolución del IVA, es decir, todas las medidas que estamos tomando las estamos haciendo para acompañar esta transición que sabemos que va a ser difícil, pero que también sabemos el resultado. Nosotros sabemos que si controlamos el déficit, actualizando tarifas, eliminamos la inflación. Yo la última factura mía de gas fue un escándalo, una vergüenza. Pagué 149 pesos. A mí me llegaron 1.200 pesos de gas. Bueno, ve la ridiculez que el sistema cómo estaba armado. Pero esto fue ahora, ¿eh? Bueno, a mí me llegaron 149, a usted 1.200, pero yo... ¿Qué está pasando? Bueno, que yo pague 149 pesos hace que haya muchísima gente que tenga garrafa, porque no hay plata para darle gas. El Frente para la Victoria, fíjese bien lo que hace. Gritan, abuchean, pero no hay una sola pregunta aguda. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que hay una pregunta aguda le vuelve la pelota y les devuelve diciéndole, pero esta medida la tomó Kicillof, pero esta medida la tomó fulano, pero esta medida estoy cumpliendo con contratos que se firmaron hace un año, hace 2 años. No han podido explicar por qué no había otra salida. De hecho, primero subieron 2000% y después 500%. La verdad que no se entiende, es un grado de obstinación que yo solo lo explico por la ganancia que están teniendo las empresas del sector, si no, no lo entiendo. Bueno, ya lo vieron. Al Frente para la Victoria le cuesta mucho reconocer errores y al gobierno actual le cuesta reconocer que hay un tarifazo. Buenas noches. Esto pasaba el martes en el Congreso Nacional. Mariana, ¿qué le ibas a preguntar a Sergio? ¿Cómo quedó para vos políticamente el presidente? ¿Está débil? A mí me parece que uno de los grandes errores que cometemos sobre estos temas es mirarlo en términos de derrota o victoria. Si la Corte le hubiese dado la razón al gobierno, diríamos una victoria del gobierno. Como la Corte no le dio la razón al gobierno, decimos derrota del gobierno. Y me parece que lo que hay que mirar es cómo gana o pierde la gente. Porque en definitiva los gobernantes somos un accidente en el funcionamiento de un país. Y vamos cambiando y vamos pasando y lo que continúa es la vida cotidiana de la gente. Y la verdad es que no me gusta mirarlo en términos de derrota o de victoria, salvo desde el lugar de la gente. Vuelvo a repetir, el presidente, más allá del resultado y de que algunos dicen es una derrota, otros dicen es debilidad, tiene una oportunidad. La oportunidad de convocar a todos y de plantear una política energética a 10 años. La Argentina, me pasó una cosa muy triste como argentino. Hace algunos meses estuve durante 10 días en la École de France, que es uno de los lugares más trascendentes en términos de capacitación de dirigentes para gobierno en Francia y en Europa. Y había funcionarios de Ecuador, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Y empezaron a hablar y empezamos a hablar del desarrollo energético como uno de los precios de la economía mundial. Energía, precio del dinero, precio de la moneda, precio del trabajo, son algunos de los precios más importantes para la competitividad de los países en el mundo. Entonces, Ecuador, un opositor ecuatoriano nos contaba la matriz energética de Ecuador y decía, vamos a llegar al 2023 con 94% de la energía hidroeléctrica. Después le tocó a la gente de Chile y presentó su matriz diversificada. Cuánto de energías renovables, cuánto de energías vinculadas a hidrocarburos, cuánto hidroeléctrica. Y la verdad es que la Argentina hoy no puede presentar a 20 años su matriz energética. Porque no hay un acuerdo, no hay una política de Estado, porque no nos sentamos a una mesa a decir, bueno, para, flaco, en este tema en el que está en juego el desarrollo del país, no jodamos, viejo. No puede ser que vayamos de un lado al otro. Terminemos con esta locura. Creo que hay una oportunidad. El llamado de atención que le hizo la Corte al gobierno es una oportunidad. Para que no tengamos que seguir viviendo de llamado de atención en llamado de atención. Vos varias veces, para hacer una referencia al tarifazo, utilizaste la imagen de que entraron con una motosierra al quirófano. Viste que en estos tiempos también se ha recargado mucho sobre la figura de Aranguren. Ahora, la motosierra del tarifazo, ¿quién la tenía? ¿Macri o Aranguren? El gobierno en su conjunto, porque en definitiva es un conjunto de medidas, algunas que tomó el Enargás, otras que tomó el Ministerio, la decisión política del presidente, es la suma. Y cuando yo cierro los ojos, me acuerdo de la campaña del 2015 y me acuerdo de un programa, no importa que sea de otro canal, por favor, pero lo voy a mencionar, un programa de Fantino donde pasamos los 3 equipos y los candidatos. Y entonces Scioli decía no hay nada que cambiar,
y tenía Fantino una bomba, no sé si se acuerdan que había puesto, digamos, el símil de una imagen de una bomba. Claro. Y entonces yo le decía, no, para mí no hay bomba. Y Macri decía, hay que cortar todos los cables juntos. Y entonces cuando nos tocó a nosotros ir con Labaña le explicó a Fantino que había que ir sacando cable por cable, porque si no, digamos, la bomba era el daño sobre la gente. Acá, digamos, lo que tenemos que entender es que cuando vos tomás medidas brutales, el que más tiene siempre se puede defender. Garpa el laburante, garpa el que no tiene laburo, el que vive en un plan social. Y lo que pasó con el tarifazo es eso. Yo recién escuchaba que decían, no, bueno, una tarifa de gas de 500 pesos no es tanto, y el 80% son 500... Bueno, pero pará. Un jubilado que gana menos de 6.000 pesos, que perdió contra la inflación un 15% de poder de compra en el último año. O sea, si compraba 100 paquetes de yerba hace un año, hoy compra 85. Digo, para que lo tengamos en términos objetivos de poder de compra. Sí, para no medirlo en pizzas como para Dive. Exactamente. Claro. 500 mangos de una factura de un servicio con un agravante. Los servicios públicos no son como la pizza. Vos vas a una pizzería, no te gusta, digamos, el tipo de pizza que te sirven o no te gusta el precio, ¿y qué haces? Vas a otra. Te levantás y te vas a otra. En los servicios públicos no podés hacer eso. Son concesionarios monopólicos. Por eso el contrato habla de razonabilidad en el precio. ¿Cuándo un precio es razonable? Cuando el usuario lo puede pagar. Cuando no lo puede pagar dejó de ser razonable y el usuario es rehén de esa situación. Por eso es grave que vos tengas al frente de los entes reguladores a gente que viene de las empresas. El presidente de la Largaz se sentó en la comisión y dijo, yo vengo de la industria. No, flaco, vos tenés que defender al usuario, no a la industria. La industria tiene la suficiente plata y el suficiente poder de lobby como para defenderse sola. Vos tenés que defender a ese ciudadano de a pie que si vos no lo defendés frente a las empresas, queda huérfano. Bueno, el fallo de la Corte también invita al Congreso a que nombre al defensor del pueblo, ¿no? Exactamente. Es una gran deuda que trae el Congreso de hace varios años. ¿Tienen un candidato? A mí me parece que vos sabés que hacen falta 2 tercios, ¿no? Claro. Que hace falta mucho consenso. A mí me parece que lo que hay que hacer, en lugar de andar difundiendo candidatos por los medios, es sentarse sobre la mesa y decir, bueno, a ver, este es un tema que va a trascender este gobierno. 5 años dura el defensor. Este es un tema que va a trascender, digamos, el presente electoral de cualquiera de los que estamos sentados en la mesa. Pongámosle el corazón, la buena fe. Pensemos en términos del usuario para elegir a alguien en el que el usuario confíe, en el que el ciudadano confíe. Y además reglamentemos la acción de clase, la acción colectiva. Ahora, en relación a lo que venís diciendo con el tema de las políticas económicas que lleva adelante el gobierno, hay una cuestión que tiene que ver con la definición que se está dando en los últimos tiempos de que es un gobierno para los ricos. No te quiero preguntar sobre eso, sino sobre, de acuerdo a tu criterio, el Estado actualmente conducido por este gobierno está beneficiando a los sectores más beneficiados de la sociedad, a los más pudientes o a los más postergados. Mira, te lo voy a poner en 2 medidas que me parece que pintan a las claras para dónde se inclina la balanza. En la Argentina, la eliminación de las retenciones a la minería fue una de las medidas tal vez más demostrativas de que se privilegiaba a 10 empresas por sobre el conjunto de la sociedad argentina. 10 empresas que tienen proyectos de inversión. Con un agravante que también hacia la mirada de país que queremos. ¿Por qué? Porque no es que yo, digamos, tengo una posición dura con la minería a cielo abierto solamente por una cuestión ambiental, sino por una cultura en términos económicos. La economía extractiva versus la economía industrial. ¿Qué significa esto? O te sacan la riqueza de la tierra y se la llevan a otro lado, o generan trabajo acá. ¿Y por qué digo esto? Porque el gobierno ya había eliminado las retenciones a las exportaciones industriales. Con lo cual, la minería, indirectamente, si procesábamos acá los productos que genera la minería, estaba beneficiada. Ahora, ¿qué tenés que exigirle? Flaco, agregame cadena de valor, tenés reembolso por puerto patagónico, tenés la posibilidad de beneficiarte con la industrialización, dale laburo a mi gente, no te lleves solamente lo que sacás de la tierra. ¿Eso qué es mala praxis?
No, me parece que hay una mirada. Yo creo en un Estado presente, en un Estado que cuide, en un Estado que proteja al ciudadano, digamos, tal vez con posiciones a veces que son criticadas, como por ejemplo en mi planteo respecto del rol de la justicia en materia de seguridad, en materia penal, pero también con posiciones que tienen que ver con qué concepto tengo del Estado. Yo creo en un Estado que iguale para arriba. La educación pública de calidad es un instrumento de generación de igualdad de oportunidades. Los beneficios impositivos para la pyme y para el comercio tienen que ver con eso, con un Estado que genere de alguna manera igualdad de oportunidades en términos de competencia. Yo creo que el gobierno tiene, digamos, su cabeza puesta en la teoría del derrame. El vaso que se llena y en un momento desborda. Lo que hay que entender es que para que el vaso desborde, tiene que estar la fuerza del Estado doblando el vaso. Porque si no, los dueños del vaso lo alargan. Y el vaso no derrama nunca. Esa era una teoría de Néstor Kirchner que la hizo, bueno, es una teoría económica, ¿no? Mundial, pero la hacía pública él mucho. Es una teoría económica mundial, Sí, eso de querer atribuirle a uno o a otro. Me parece que tiene que ver con qué necesita nuestro país y cuál es el rol del Estado en nuestro país. Ahora, ¿cómo evolucionó tu relación con el presidente? Porque empezamos el año con ustedes, bueno, yendo a Davos. Yo yendo a Davos, sí. Y si hoy tuviera que volver a ir a Davos para pedirle al mundo que ayude a la Argentina, que ayude a la Argentina. En materia de inversiones sí, pero me parece que además fue muy sano en términos de mensaje político. Terminó una etapa en la Argentina, empieza una etapa nueva, los que en la Argentina nos peleamos, salimos al mundo y le decimos vengan, porque nos interesa el trabajo de la gente. Tuve la misma actitud frente al blanqueo. 72 cambios le hicimos a la ley de blanqueo. Y más allá de que les falte instrumentación, estoy seguro que el blanqueo va a ser un éxito. El gobierno cuando lanzó el blanqueo y mandó la ley decía vamos a generar entre 20 y 25 mil millones de dólares de blanqueo. Nosotros creemos que con los cambios que le hicimos a la ley vamos a lograr que la Argentina tenga más de 60 mil millones de dólares de blanqueo. Pero hasta ahora las inversiones tardan en llegar, no vinieron, el blanqueo, falta reglamentación, Pero está muy atrasado. ¿sabes por qué no hay inversión, Mariana? Porque el gobierno tiene una mirada muy atada a lo financiero. Entonces, cuando vos tenés una mirada muy atada a lo financiero, te encontrás con que el que tiene que tomar decisiones también mira lo financiero. ¿Y qué dice? Un verdulero, vamos al barrio. Un verdulero que tiene que elegir si compra un mostrador más, si amplía el local y toma un empleado más, o si pone la plata en el banco. Dice, el banco me paga 30% anual. ¿Yo le voy a sacar 30% a la plata en la verdulería? No, me voy al banco, la pongo a tasa de interés. Ahí tenés un serio problema. Cuando yo te decía lo de los precios de la economía y te hablaba del precio de la moneda y el precio del dinero, eso es, digamos, tipo de cambio y tasa de interés. Argentina consiguió salir a los mercados y bajar la tasa de interés. Las provincias, Chubut colocó a 7 1/3, la Argentina misma hizo una colocación de tasa de interés baja. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que el verdulero, el carnicero o el pequeño o mediano constructor no consigue esa tasa. Hasta que esa tasa que consiguió la Argentina macro no baje a la micro, no vas a tener la rueda andando. Por eso, el seguro de tasa debiera ser la primera medida a tomar por el gobierno, que es decirle al que invierte, mira, si vos invertís como yo estoy seguro de mi política económica y estoy seguro que voy a bajar la inflación, te aseguro esta tasa. Y si pierdo porque no bajé la inflación, la diferencia la pongo desde las utilidades del Banco Central. El problema es que a todos les gusta mirar el Banco Central no como un instrumento de la política económica, sino como una burbuja disociada de la realidad. Bueno, pero el kirchnerismo lo utilizaba así el Banco Central, ¿o no? Sí, en algunas cosas sí, en otras lo que terminaron haciendo es usándolo de monedero de la cuenta corriente para financiar gasto público. El instrumento de política monetaria y de crédito lo tenés que usar para la política monetaria y para la política de crédito, no para el gasto público. Ahora, en el crédito, ¿qué tenés que lograr? Largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Que el señor que nos está viendo y que alquila pueda, con la misma plata del alquiler, ir y comprar en un crédito hipotecario, con un seguro de tasa. Y, digamos, después en el tema de la actividad económica. Las reglas del Banco Central en materia de crédito para la pyme hoy hacen que para ir a tomar un crédito, cualquier argentino promedio que tiene una pyme sienta que le piden hasta el certificado de sangre de la tía abuela que murió hace 23 años.
Ahora, volviendo a lo que te preguntaba Juan, habías arrancado, o por lo menos cuando arrancó el gobierno de Macri, con una posición mucho más cercana y apoyando incluso... En los temas en los que yo sienta que la Argentina elige buen rumbo, voy a apoyar. El blanqueo lo apoyamos, el pago a jubilados que tenían juicio lo apoyamos. Me parece que hay que salir de la enfermedad bipolar de la Argentina. Pero ¿cómo te vas a parar políticamente cuando llegue el tiempo electoral? Y además el presidente te tiene cierto resquemor. Sí, bueno, pero, ya lo ha dicho públicamente. Bueno, pero yo, la verdad es que... Desconfianza eso te tiene. Y bueno, pero... Te dijo ventajita. Evidentemente. ¿A qué se refiere cuando dice ventajita? Supongo que peleamos para que el laburante saque ventaja y lo hacemos valer nuestro peso en la discusión de las leyes. Parece que no se refiere Peleamos a eso. para que la pyme saque ventaja y bueno, pero les duele que, digamos... A ver, si lo que pretenden es tener en la oposición gente enyesada levantando la mano, conmigo que no cuenten. A propósito... Porque yo, digamos, así como muchos de ellos, incluido el presidente, me vinieron a buscar para enfrentar al kirchnerismo y me planteé, digamos, de la misma manera que le decía la verdad a un gobierno que terminaba, le voy a decir la verdad a un gobierno que está gobernando. En eso, mi compromiso es con los que me votaron, no con los que tienen poder económico o político. A propósito de los que te votaron y podrían votarte, hace un ratito te cruzaste fuera de cámara con Juan Manuel Abalmedina, que está en un ratito también con nosotros conversando. Y bueno, parece que sos un poco como bienvenido dentro del espacio del peronismo. ¿Cómo te sentís con esos brazos abiertos que de algún modo te están esperando? Bueno, primero, digamos, nosotros somos conceptualmente... La gran mayoría de los dirigentes integramos al Frente Renovador peronistas, pero elegimos un camino más amplio, eso que decías vos del amplio living del medio, que tiene que ver con la participación en nuestra fuerza de radicales, de democristianos, de desarrollistas, de sectores progresistas. Esa fue la mirada con la cual concebimos una junto a José Manuel de la Sota, junto a Roberto Lavagna. Esa fue la matriz de consolidación de nuestra fuerza que nos permitió además romper dos cosas. Primero, la idea de que en la Argentina ninguna tercera fuerza supera los 15 puntos. Rompimos la barrera de los 20. Pero la segunda y la más importante, la lógica desde el 83 hasta acá era que el que salía tercero terminaba subsumido por el primero o por el segundo. Y eso no pasó, porque mantuvimos una línea de coherencia que es seguir diciendo esto está bien, lo apoyamos, esto está mal, lo criticamos y esto es lo que proponemos. ¿Cuántos puede mostrar hoy un equipo económico que desde Marco Lavagna o desde el mismo Roberto Lavagna hasta Redrado, Nielsen, Piñanelli se pueda sentar y pueda mirar con tanto nivel de detalle los temas de la Argentina? O un Daniel Arroyo, coordinando las políticas sociales, o todo el equipo que mira seguridad social. Bueno, tendrían que estar gobernando ustedes, parece, si fuera así. No, nosotros nos concebimos como una alternativa al gobierno. Ahora tenemos que estudiar, prepararnos, proponer y mostrarle a la sociedad que cuando el gobierno se equivoca no solamente señalamos el error, sino que mostramos el camino, pero además que tenemos vocación de construir sobre la base de mejorarle la vida a la gente y no sobre la base de tirarle piedras al gobierno. Lo interesante sería ver si va a haber algún rol para el partido justicialista dentro de este armado. Pero no me lo contestes porque tenemos justamente una nota en la que varios dirigentes del justicialismo, bueno, dicen un poco lo que piensan sobre vos. Y hay una sorpresa al final. ¿Querés verlo? Muy bien. Bueno, vamos a verlo ahora entonces. Reunión del partido justicialista. Allí estuvo Nico Gutman. Como ustedes vieron, Aranguren ya pasó a dar explicaciones a diputados. Y además la Corte Suprema hoy emitió un fallo en el que suspende el tarifazo para usuarios residenciales. En este contexto vinimos a una reunión de la mesa chica del PJ. El fallo me parece muy positivo, le ha puesto racionalidad y un freno al accionar del gobierno de Macri y sobre todo a los intereses de Aranguren y la Shell, que pasaban por encima de 40 millones de argentinos. Siempre he sostenido que lo peor que le puede pasar a la política es judicializar decisiones que son de la política. Quizás debemos haberlo frenado en el Congreso y pensando en términos de unidad, en función de los intereses colectivos y no tanto de internas partidarias. Lo que uno le pediría al gobierno que ponga el oído en el corazón del pueblo, escuche las necesidades del pueblo, escuche a las fuerzas políticas y encuentre una solución a un problema que tiene la Argentina concertada con todos. La situación no daba para más. Había sectores de la población que ya no lo podían pagar y había sectores
de las pequeñas y medianas industrias que no podían seguir sosteniendo esos aumentos que iban desde el 600 hasta el 1500%. ¿La audiencia va a ser un paso burocrático o va a servir para frenar? La audiencia no es vinculante, pero permite a los ciudadanos, a los representantes, a las entidades y al gobierno mismo explicar, plantear un debate y tomar después la decisión que sea la más equilibrada, la que se ajuste más a la realidad y a las posibilidades de que la gente pueda pagar. El año que viene se vienen nuevas boletas. Usted sabe que tienen más que ver con la política. Por ejemplo, se pueden venir boletas candidatos a senadores. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. ¿Cuál cree que va a ser más cara el año que viene? No soy adivino. Yo tengo mandato hasta el 2019. ¿Y después? Después Dios proveerá. Tengo que retirarme. Dijo que se va a retirar, pero no sabemos si de la reunión o de la política. En términos tarifarios, ¿qué boleta le parece que va a venir más cara? Acá tengo dos. Una de Cristina Fernández de Kirchner y la otra de Sergio Massa. Yo soy peronista. Los que compitan dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires y los afiliados elijan. Yo he competido. ¿Usted va a competir? No tengas dudas. No se la jugó, pero dijo que él quiere tener su carita acá. ¿A usted no le gustaría estar acá? No está en mi cabeza todavía. No pienso la política así. Está por salir Daniel Scioli y ustedes saben que él es muy huidizo. O sea que vamos a usar la vieja técnica de que cuando se esté escapando le vamos a hablar de deporte. ¿Cómo le va? Bien, querido. Bien. Una opinión del fallo de la Corte para empezar. Creo que ha dado certidumbre a los hogares y el problema ahora a los comerciantes y los industriales. ¿Esto frena el aumento o va a seguir adelante el gobierno? ¿Qué cree usted con eso? Yo espero que el gobierno repiense y replantee. Que Cambiemos cambie. ¿Y hay posibilidades de eso? Espero que sí, hay fallo en la Corte. Cuando se esté escapando, le vamos a hablar de deporte. Ganaron los Leones. Extraordinario. Trabajo de equipo, una mística, Chapa, Retegui, Chapo. ¿Lange? Extraordinario, una recuperación. ¿Están mirando los juegos? Sí, muchísimo. ¿Va a ser candidato el año que viene? Estoy pensando en una candidatura. Ya vení. Bueno, lo comprobamos. Cuando a Scioli le hablamos de deporte, se queda. Cuando le hablamos de candidaturas, escapa. Bien, no sé si te gustaron las boletas. No, la verdad es que me parece que falta mucho. Este es un regalo que me... Sí, es un regalo de día cero para vos. Si querés mostrarlo a la cámara, sería muy lindo. Igual en la foto estaba más joven, ¿eh? Sí, pero arriba dice Partido Justicialista. Ese es el asunto. Y ahí en el Zócalo pusimos que volviste al Partido Justicialista. Sí, ya lo titulan mañana, ¿te parece bien? Mira, nosotros lo manifestamos públicamente con De la Sota. Vamos a consolidar una como espacio. Vamos a seguir abriendo a los peronistas que traigan vocación de crecer y vocación de sumar, no a los que traigan en la mochila causas judiciales. Perdón. Pero van a vaciar el partido. Se cayó la boleta. Se cayó la boleta. Se cayó la boleta. Pero Sergio, van a vaciar el partido así. Si vienen peronistas con ganas de hacer o si vienen, vos decís que se van a quedar en el partido quienes los que tienen en la mochila causas judiciales. No. Y si no los dejas entrar. Y bueno, por eso, no van a venir. ¿Pero eso excluye al kirchnerismo, todo lo que tenga pasado kirchnerista? Mira, a mí me parece que el pasado lo juzga la sociedad y en el caso de la Argentina además la justicia. Nosotros lo que tenemos es que ver cómo construimos futuro. Y en la construcción del futuro lo primero que tenemos que ver es con qué país soñamos en términos de cuál es el rol del Estado, cuál es el lugar para el mundo del trabajo y cuál es la capacidad de construir hacia la pyme. Después los sellos partidarios, todo eso es secundario. Vos antes hablabas del mercado interno, de la importancia que eso tiene y lo que significa para la economía del país, las pymes, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Extrañas un poco el kirchnerismo? ¿En qué sentido? En ese sentido, por ejemplo, la verdad el mercado es que interno. Si me paro en lo que pasó en mi casa, por ejemplo, con un agente de inteligencia y en el intento posterior después de forzar a la justicia a liberar al tipo que entró a mi casa con el uso del poder político del kirchnerismo, no lo extraño nada. ¿Y en qué sentido sí? No, me parece que con eso fui claro, ¿no? A propósito, tenemos dentro de un rato una mesa de debate sobre violencia política. ¿Te parece que hay un recrudecimiento de la violencia política? ¿Es un clima tal vez, forzado desde algún sector? Yo siento que hay algunos que abusan de la violencia como instrumento para forzar su rol o su lugar en la política. Y creo que es un gravísimo error.
La Argentina tiene que poner a la violencia y al miedo en el pasado. Yo aspiro a que nosotros construyamos una fuerza política a la que la gente la quiera, a la que el gobierno respete, no que le tenga miedo. Y eso requiere de diálogo, de capacidad de propuesta y de pluralismo. Hay algunos que solamente pretenden que les tengan miedo. Nosotros pretendemos que nos quieran y nos respeten. Ok. Sergio, mirándome a los ojos te pido esta respuesta. ¿Te reuniste o no con Máximo Kirchner más allá? ¿Por qué mirándote a los ojos? Y porque necesito ver ¿Vos necesitas, si es verdad o no. ¿Vos necesitas que te mire a los ojos? O mirar la cámara, lo que quieras, pero más allá de lo que fue la reunión, la reunión casual en el despacho de Camaño, ¿te reuniste con él a solas? Pero más allá de esto te quiero decir una cosa. Nosotros vamos a dialogar con todos los sectores políticos que quieran construir. Y eso de pretender señalar con el dedo no lo vamos a admitir ni hacia nosotros ni hacia nadie. Porque también te voy a decir que hay muchos chicos que se enamoraron de la política creyendo en un proyecto político, que participaron en la Cámpora y que, por ejemplo, hoy sienten que no tienen paraguas y a los que hay que convocar y hacerlos seguir sintiéndose parte de eso. Como lo hay en el radicalismo, con radicales que volvieron a la política enamorados de Alfonsín y de su convocatoria democrática y hoy sienten que el radicalismo se fue a la derecha. ¿Vas a ser candidato el año que viene? Si me guío por lo que pasa hoy en nuestra fuerza, te diría que está muy lejos la idea. Muy lejos. ¿Por qué? Perdón. Porque me parece que hoy la tarea mía, de la Baña, de la Sota, es la de construir una fuerza política nacional. Más allá de lo electoral. ¿No vas a ser candidato a senador ni a diputado? Si me guío por lo que estamos charlando en este momento, el sábado que viene tenemos un encuentro, por lo que charlamos en el encuentro de Mar del Plata. Es más, te voy a contar una infidencia, no sé si tenemos tiempo. Por favor. Pero volvíamos de Mar del Plata y empezamos a hablar con De la Sota de esto y venía Felipe sentado con nosotros. Y Felipe, mientras escuchaba el diálogo mío con José, y José diciendo, no, bueno, y en Córdoba podría ser fulano o mengano el candidato, lo voy a hablar con Juan por Schiaretti. Y yo le decía, bueno, y nosotros en Provincia de Buenos Aires podríamos optar por esta estrategia o esta otra. Y Felipe decía, pero perdón, ¿y ustedes dos no piensan ser candidatos? Entonces, en un momento le dijimos, no, mira, nosotros pensamos en la idea de construir una fuerza política que tenga si querés, la capacidad de tracción y de enamoramiento del peronismo, pero la pluralidad necesaria para representar a todos los sectores de la Argentina. Y Felipe se quedó y entonces a los 5 minutos dijo, ¿me están jodiendo o están hablando en serio? Y se volvió todo el viaje con la idea de que lo estábamos jodiendo. Y cuando bajamos, dijo, bueno, nos vamos, ¿no? Che, ¿estaban hablando en serio jodiendo? No estábamos hablando en serio. Así que te estoy contando una infidencia de alguien que fue testigo viviente de esa charla. Con respecto a la política de derechos humanos de este gobierno, hay una cuestión que es de carácter judicial, que es lo que ha pasado en estos días con Echecolás, que se ha decidido revocarle la prisión, o mejor dicho, darle la prisión domiciliaria, si bien todavía no va a ir, va a ser en cárcel común porque tiene otras causas, pero hay mucha preocupación por parte de los organismos de derechos humanos. Además, el gobierno dijo que no va a apelar más cuando se decida enviar a un represor a la prisión domiciliaria. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Estás de acuerdo con esa decisión política del gobierno? No, estoy preocupado. Y te voy a decir por qué estoy preocupado. No solamente por lo que significa en términos internos para la Argentina, en términos históricos, contemporáneos, por la pelea de muchos sectores, por las vidas y por la división que eso trajo a la Argentina, sino algo mucho más importante o, digamos, en paralelo también muy importante junto a esto, que es la mirada internacional de la Argentina. Si Argentina había ganado una medalla en los últimos 30 años, desde el juicio a las juntas en adelante, desde Alfonsín impulsando el juicio a las juntas en adelante, es la idea de que Argentina era un país que le daba un lugar importante en su agenda a la política de derechos humanos. Lo viví en carne propia en conferencias en Estados Unidos, lo viví en conferencias regionales hace poquitos días en Paraguay, y me parece que Argentina no tiene que abandonar el sendero de respeto a su historia en materia de lucha por los derechos humanos y en materia de inclusión de derechos, de incorporación de derechos como rol de la política. En los últimos 50 o 100 años la Argentina tuvo un montón de derechos, digamos, de inclusión o de progreso en términos ciudadanos.
Viene la discusión de la reforma electoral, por ejemplo. Alguna vez la Argentina tuvo la bandera del voto femenino. Bueno, hoy tiene la discusión de la paridad de género. La Argentina tiene 50% y 50% del padrón, tiene que tener paridad de género en la representación. Bueno, lo mismo en materia de cuidado de aquellos pasos que dimos para adelante, no volvamos para atrás. Clarísimo. Sergio, gracias por haber venido por esta favor, noche a Día Cero. Un placer recibirte.